buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañando a nuestro queridísimo David Olivas en la presentación de su última novela, Hoy, Mañana y Siempre. Estamos encantados con toda la concurrencia y bueno, pues vamos a hablar un poquito de David, aunque es de sobra conocido. David Olivas nació en Albacete en 1996, fotógrafo y escritor. Ha estudiado Dirección de Fotografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña y ha grabado videoclips musicales tanto en España como en Estados Unidos. Ganador del programa de televisión Top Photo, entre sus últimos trabajos destaca el formar parte del equipo de fotografía de la mayor producción de Netflix en Europa en 2022. Con tan solo 20 años publicó Serendipia, un poemario ilustrado con sus fotografías que llegó a encabezar las listas de los libros más vendidos. Tras La misma brújula, 2017, y La luz que siempre te di, 2018, David Olivas dio un paso firme en 2020 con El vuelo de la mariposa. Su primera novela para adultos, publicada por Plaza Janés. Su segunda novela, El susurro del ángel, está en plena preproducción para adaptarla al cine. En 2023 publicó Te veo en el cielo y hoy estamos con Mañana, Hoy y Siempre, su cuarta novela con el mismo sello. Bueno, David, con esta biografía tan maravillosa, a mí lo que más me llama la atención, sobre todo de esta novela en particular, te confieso, me sacaste una sonrisa en la página 21 cuando veo que nombras Albacete ya en la página 21, o sea, un guiño maravilloso, te acuerdas siempre de nosotros. Siempre. Es algo entrañable que en todas tus novelas tengas una referencia a la ciudad que tanto te queremos y tanto te admiramos. ¿Cómo ha sido meterte en el alma de esta novela tan emotiva? Pues Hoy, Mañana y Siempre nació cuando estaba en verano en Cabo de Gata con Kilian, con mi pareja, y cuando estaba paseando por allí recuerdo que le envié un par de fotos a mi editor y le dije, aquí tengo que escribir algo, tengo que escribir una historia. Aquí no sabía muy bien cuál. Sí que es verdad que me encontré con un hotel abandonado y lo que al principio pensaba que iba a ser una novela de misterio, que hay misterio en Hoy, Mañana y Siempre, acabó siendo una historia romántica, que son las historias que me nacen escribir. Pero sí que es verdad que muchas de las entrevistas que hacía aquí, todas me preguntaban, ¿por qué no haces una novela que ocurra en Albacete? Y sí que es verdad, la otra pregunta. sí que es verdad que todavía no la he escrito porque creo que todavía no la tengo en mente, pero sí que siempre guardo algún guiño. Y en la página, como dices, 21, recuerdo que en ese viaje que hacen de Madrid a Cabo de Gata, Almería, dije, tienen que parar en algún sitio. Pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor que parar en Albacete. No puse los chopos porque ya me parecía demasiada publicidad, pero Cuando sí te paguen. Pero sí que es verdad que hace esa parada, hago ese pequeño guiño. Y sí que es verdad que meterme en esta historia fue un viaje sobre todo documentado y documental, porque la novela ocurre entre 2007 y 2008. Yo en ese momento tenía 12, 13 años y claro, por ciertas cosas podía recordar y por canciones que suenan en el libro, que aparecen, pero había ciertas costumbres que yo no recordaba o cosas que he tenido que sumergirme en profundo para poder hacer una novela lo más fiel a la realidad posible de ese 2007 y 2008. Pero sobre todo, cuando empecé a escribir esta historia, tenía claro algo y era el final, que ya iremos a hablar de ello. No vamos a hablar de nada con spoilers, no os preocupéis, pero sí que es verdad que vamos a contar ciertos momentos en los que yo estaba escribiendo esta novela. Y es una novela que vais a ver que, como en todas, intento emocionaros porque al fin y al cabo no entendería la escritura sin trasladar esa emoción al lector o a la lectora que está con este libro en la mano. Y la verdad que ha sido una novela súper especial de escribir. La escribí muy rápido porque la propia novela me lo pedía. Era una novela muy ágil en el sentido de lo que les va ocurriendo a los protagonistas, pero he estado sobre todo muy feliz escribiéndola. Además se nota que está escrita con muchísimo sentimiento, porque la novela está plagada de frases inspiradoras, de momentos preciosos entre los protagonistas, todas esas frases inspiradoras, esa conexión, porque además nos abres el alma de los personajes, nos metes dentro, ¿no? de lo que sienten, de lo que piensan. ¿Crees que esa conexión emocional es un poco el secreto de tu éxito?
al final, desde que publiqué El vuelo de la mariposa en 2020, después llegó El susurro del ángel, después llegó Te veo en el cielo y ahora Hoy, mañana y siempre, todas comparten un pilar fundamental que es la emoción. Que al final, cuando leas cada una de esas historias por separado, aunque no tengan nada que ver, acabes de alguna manera sintiendo que has hecho un viaje con los protagonistas, que te has sentido parte de la historia, y creo que no hay nada más bonito que cuando estás leyendo un libro sentirte parte de lo que les está ocurriendo, ¿no?, a los protagonistas. Y al fin y al cabo, cuando los lectores, en este caso, os emocionáis, es porque realmente habéis vivido la novela como si fuerais protagonistas de ella, y es algo muy, muy especial. También sí que es verdad que en esta novela no fue fácil, porque todos los personajes tenías que cogerles cariño. Era la gran clave de esta novela, que uno no te cayera mejor que el otro, y sí que es verdad que tienen mundos completamente distintos, pero que en el momento en el que se cruzan y conoces a los dos, por eso cada capítulo está contado por uno de los protagonistas, por Gael y por Hugo, vas empatizando por lo que han vivido. A mí lo que me ha llamado mucho la atención, aparte, bueno, estamos hablando de una historia de amor, de un amor prohibido, sí, y además es un amor en el que son dos estratos sociales absolutamente opuestos. Sí. Estamos hablando también de un alumno de instituto enamorado de un profesor de instituto, de su profesor, que se conocen en un festival. Y ahí viene la importancia de la música, sí, en la historia. Que, por cierto, tenéis el código QR para descargar la música mientras leéis, que es mucho más emocionante y te integras bastante más. ¿Y por qué La oreja de Van Gogh? Pues mira, dio la casualidad, cuando estaba escribiendo esta historia, necesitaba una canción que reflejara el alma de esta novela, y tuve que ir a documentarme a ver qué se escuchaba en 2007 y 2008. Y ahí se publicó un álbum que se llamaba Guapa, de La oreja de Van Gogh, y hay una canción que se llama Apareces tú, y cuando escuché esa canción dije, no puede ser, digo, si habla perfectamente de lo que yo quiero escribir, de la historia que estaba intentando plasmar. Lo más especial de todo esto es que Amaya Montero recibió el otro día el libro, Hoy, mañana y siempre, y lo más cerrar el círculo de alguna manera es que fue lo que le escribí, fue: tu canción me inspiró, sobre todo me acompañó en este viaje, y ahora lo tienes en tus manos para poder leerlo. Pero sí que es verdad que esta novela empieza con Gael y con Hugo. Gael es el hijo bien, digamos, es el hijo del presidente de Caja Madrid, vive en La Moraleja, se acaba de comprometer con su novia, con Cayetana, y se van a casar el año que viene. Y es en ese momento en el que va cada día a nuevos ministerios, a ese banco en el que no se siente valorado, sabe que está ahí por quien está, que es por su padre, y decide seguir lo que siempre había tenido dentro, que era la enseñanza, lo que le contaba a su abuelo, que era ser profesor de geografía e historia. Y es cuando decide aplicar a un posible puesto, y le dicen que puede ser profesor nada más y nada menos en un instituto en Cabo de Gata. Y en ese momento es cuando le acompaña a su hermano en esa pequeña mudanza hasta una casita azul en Cabo de Gata, y deciden despedir el verano y de algún modo celebrar ese nuevo comienzo para Gael yéndose a un festival de música, de desenfreno, de brindar, de cervezas, y le acaba tirando la cerveza a un chico que se encuentra, y empiezan a hablar y empiezan a contarse cosas, y el chico le besa y Gael le besa también, y entonces ahí es cuando él cree que ha sido un error, que no se va a enterar nadie, que no tiene por qué saberse y que no va a volver a ver a este chico jamás en la vida. Y es al día siguiente cuando llega a su primer día de trabajo y se encuentra que es su alumno. No os desvelo nada porque son las primeras 10 páginas de la novela. Son las primeras 10 páginas de la novela. Además, en la sinopsis de atrás también lo tenéis. Pero sí que es verdad que es el punto de partida de cómo dos vidas... yo siempre que hablaba de esta novela a mis editores les decía: es la historia de alguien que lo tiene todo y se siente vacío, y de una persona que no tiene nada y se siente casi pleno. Y es ahí cuando realmente vais a descubrir cómo dos vidas completamente opuestas se encuentran en el camino, y no es tanto la edad que se llevan, sino las vivencias que ha vivido un chaval de 18 años y las vivencias que ha vivido alguien de 28. Pero sobre todo la gente que la ha leído, las reseñas especiales, ¿no?, dicen: lo que más me ha gustado es que no has ido al morbo, sino que has contado una relación sana, especial, diferente, y vais a ver que es una historia
digamos, muy emocionante por todo lo que se va descubriendo a lo largo de la historia. Pues mire, te iba a preguntar sobre eso porque me llamó muchísimo la atención la madurez que tiene Hugo con 17 años, Sí. que en muchas ocasiones superaba en madurez y en sabiduría a Gael, siendo 10 años mayor, y los consejos y las frases, y al final te das cuenta realmente de lo que estás diciendo. Que lo que determina a lo mejor la personalidad y la sabiduría no es lo que tienes o el acceso a lo que tienes, sino las dificultades de la vida, porque al final ese chaval se curte con las dificultades que vive en su vida, ¿no? Es un personaje que ayuda a su madre, que está con ella en el invernadero, que va a estudiar por las mañanas, luego los fines de semana está como camarero en un restaurante, aprovecha y se va como moza de almacén. Y luego llega Gael, que el primer día va a poner el lavavajillas, nunca lo ha puesto, y en vez de poner una pastilla de Fairy lo llena con el propio Fairy. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Y entonces, sí me pasó. Era biográfico esto. Entonces, estamos viendo dos caras completamente distintas y es muy especial el cómo convergen y es lo que decías, cómo ese chaval de 17 años cuando habla, Gael le escucha y dice... pareces un señor de 60 años en un cuerpo de un chaval de 17. Total. Y sí que es verdad que el alma de este libro es una de las frases que dice uno de los personajes, que es vive todas las vidas que puedas en una sola. Es, digamos, mis editores y el equipo de marketing de Penguin, cuando vieron esa frase, la subrayaron todos y vimos que era lo que definía prácticamente esta novela. A mí particularmente la frase que más me gustó de todas, que hay frases que son preciosas. La historia es súper sentimental, emotiva, es una historia de amor de estas para recordar toda la vida. O sea, es una historia de amor de dos polos opuestos que se atraen, sí. Que al final se atraen y se complementan. Pero la frase que a mí realmente me impactó cuando te leía es que el mayor acto de amor es dejar ir. O sea, sí. Me parece precioso y me parece que engloba absolutamente una sabiduría de... Esta frase recuerdo que cuando estaba durante el proceso de escritura, al fin y al cabo... no te aíslas, pero de algún modo sí, dejas de ver a tus amigos, dejas de venir a ver a tu familia, porque tienes que entregar una novela en unos cuantos meses y cuanto menos te despegues de ella, más ligado vas a estar, menos te va a costar volver a adentrarte. Y en uno de esos días que necesitaba dar un paseo, airearme, quedé con un amigo que estaba además con su chico y justamente lo dejaron y me dijo, es que lo que más me ha costado, dice, no ha sido el dejar, dice, porque creo que el mayor acto de amor es dejar ir. Y estuve reflexionando sobre esa frase un montón de tiempo porque me dijo, es que nos vamos a tener cariño siempre, dice, pero el mayor acto de amor que puedo tener hacia él es dejarle ir porque ya no estamos en el mismo punto. Y estuve reflexionando sobre esa frase muchísimos días, construí una historia en base a esa frase y realmente cuando estaba escribiéndola le di más vida a esa frase que me había dicho mi amigo y que fue muy especial, ¿no? Es por eso que este libro no es solamente tú cuando estás escribiéndolo, sino toda la gente que te acompaña de algún modo mientras estás en este proceso tan especial. A veces lloras, a veces te enfadas con los personajes porque no sabes a dónde te van a llegar, pero cuando recuerdo poner el punto y final de esta historia, recuerdo haberlo hecho de una manera tan emotiva, tan feliz. No hablemos del final porque me emociono yo, ¿eh? Porque yo lo acabé de leer hace un par de días y la verdad es que me has hecho llorar muchísimo, tengo que reconocerlo. Yo me acuerdo de ti y digo, lo tengo que matar por ciertos pasajes que leí en particular, que no me esperaba además. Mira, te voy a contar un secreto. Cuenta, por Dios. No es nada, ¿eh? De verdad. Pero sí que es verdad que esta novela no nació con la historia de ellos, sino esta novela yo la quise escribir solamente por el final. Bueno, el final. Bueno, lo del final es increíble, porque además, aparte de que no te lo esperas en absoluto, pero en absoluto, es un final con un calibre tan impactante a nivel emocional, dramático, de intriga. Yo tenía una ansiedad. O sea, yo pasaba las páginas, yo leía porque decía, yo necesito saber qué ocurre, ¿no? O sea, es que el final es realmente, aparte de absorbente, es que es totalmente... Cuando lo leáis vais a saber de lo que estamos hablando, pero ese final fue muy difícil de escribir, pero sobre todo ya no a nivel emocional, que también, sino es un final del que tuve que ir a muchísima gente, rodearme de muchísimos expertos, de muchísima gente que conocía y demás. Y cuando lleguéis al final y terminéis la novela, lo que os invito es a que leáis los agradecimientos. De los agradecimientos hablo de alguien que me ayudó muchísimo, que de hecho sin esa persona esta novela no sería igual.
Y recuerdo que cuando me encontré con ella en Madrid, me dijo, ¿por dónde quieres empezar? Y le dije, empieza por el principio y ya vamos viendo. Recuerdo que los dos lloramos muchísimo en ese día. Cuando leáis el final sabréis de lo que estoy hablando. Pero sobre todo creo que es un final que va a hacer que la gente diga, ostras, esto lo había olvidado. Es esto... de vértigo total. O sea, Sí, es un final entonces... de vértigo que te tiene con el estómago en un puño totalmente... Y al final es que no, o sea, el final es impresionante, o sea, yo lo por digo, eso lo aviso, digo mejor dicho. que es un final que cuando lo leáis lo vais a disfrutar, pero vais ya os invito a que leáis los agradecimientos, porque ahí es donde vais a descubrir hasta dónde tuve que llegar para poder contarlo y contarlo bien como yo quería. Y sí que es verdad que es una historia de 350 páginas, pero que a veces cuando la estaba leyendo, porque sí que es verdad que en el momento en el que mandas ese último capítulo a tus editores, ya tienes la novela al completo, ya dices, ya está, ya no puedo añadir nada más. Es en estas presentaciones en las que pues, os contamos un poco de lo que hay detrás, de lo que fue escribir este libro. Y yo recuerdo cuando me fui a Cabo de Gata, porque esta novela, el final en concreto, me fui a Cabo de Gata, a una casita azul frente al mar. Era febrero, además no había nadie. Y recuerdo de ir al faro, donde el faro en este libro es un personaje más de la historia. Y fue muy emotivo porque estaba yo solo, me quedé hasta que el faro se encendió, que eran las 10 de la noche, y ahí realmente supe que había escrito la historia que yo quería, que era la historia que la gente se iba a encontrar. No sabía si iba a gustar o no, pero era la historia que yo necesitaba contar. Y es ahora cuando ya la gente la ha leído, te llegan los primeros mensajes de emoción, de que es una historia que les ha encantado. Yo les dije a mis editores que creía que era la novela más emotiva que había escrito de todas las anteriores, y mira que las anteriores tienen carga... Se ha superado, ¿eh? Tienen carga emotiva, pero para mí esta tiene todo lo que yo quería, que es una historia de amor, una historia dramática y también una historia que se quede días después en tu cabeza después de terminarla. Pero no solamente es una historia de amor, digamos, romántico, sino también es una historia de lealtad, de amor, sí, de amistad, de familia. O sea, es que toca todos los tipos de amor. Pero hay un personaje en particular, que me refiero a Flora, sí, que es un personaje entrañable absolutamente, que representa un poco el rol de fraternal, ¿no? El vínculo que tenemos con la familia. Sí. Y bueno, yo sé, ¿cuántas Floras tienes en tu vida? Pues mira, Flora para mí es mi abuela, Flora también para mí es mi hermana, mi madre. Son esas mujeres que han estado siempre a mi lado y que de algún modo te daban esos consejos a tiempo que te hacían ya no solo emocionarte, sino guardarte esas frases. Durante esta novela en concreto hay una persona que estuvo a mi lado, que es una de mis agentes editoriales, que se llama Flor. Y claro, era la única persona que leía los capítulos a medida que se los iba mandando. Teníamos una fecha de entrega, yo pensaba que no iba a llegar y ella me dijo, vas a llegar, tú vas a llegar. Y fue cuando me fui a Cabo de Gata, escribí todo este transcurso de esos últimos capítulos, y el personaje de Flora es un personaje maravilloso, es un personaje que es la persona interna que está en esa casa de la Moraleja y que ve a ese niño no como el niño al que cuidaba, sino como su niño. Es la que le leía los cuentos, la que lo levantaba cuando se caía, porque a pesar de eso tenemos madres, pero hay mucha gente que no solamente tiene a sus madres, sino que tiene otras madres. Entonces quería contar la historia de esas otras madres, y Flora es ese personaje con el que más cariño escribí. Además aparece durante pocos momentos de la novela, pero en los momentos en los que aparece dice frases que se quedan grabadas a fuego, y por eso cuando estaba diseñando su personaje quería que fuera un personaje que apareciera durante muy pocas ocasiones, pero que cuando apareciese tuviese un peso muy importante. Y sí, en honor a Flor, a mi agente editorial, que fue la que me estuvo acompañando durante todo este viaje que fue escribir esta novela, le puse el nombre de Flora. Y hablando de personajes, ¿tú te identificas más como Hugo o como Gael? Pues fíjate, tengo cosas de los dos. Hugo, por ejemplo, es una persona súper entrañable, súper niño, pero a la vez muy adulto. Y yo, por ejemplo, siempre me he rodeado, desde pequeño, de gente más mayor que yo. Y era algo que me gustaba mucho porque te contaban experiencias de vida. Y luego, por ejemplo, Gael es el niño bien, es el niño del que se espera todo. Y lo que nunca nadie le ha preguntado es qué es lo que realmente quieres tú.
y es algo que me gustaba mucho escribir, y sí que es verdad que hay muchas cosas de Gael en mí, hay muchas cosas de Hugo en mí, y por eso cuando tenía que despedirme de los personajes, porque yo siempre digo despedirme porque al final he pasado con ellos casi un año, parece que no, pero es como si me los fuera a encontrar por la calle, y la verdad que cuando me despedí de ellos dije, ¿de quién soy más? ¿De Gael o de Hugo? En este caso creo que soy más de Hugo. Yo creo que también. Sí. Además que tienes esa ternura del personaje, pero también es curioso el contraste con esa sabiduría, ¿no? Porque Hugo también tiene una relación muy personal y muy preciosa con su madre, ¿no? Sí. Hay cosas que no se pueden contar, no vamos a desvelar el por qué tienen esa unión ellos dos, Sí. pero también es un poco una de las piezas clave de la novela, ¿no? El faro, ¿no? Sí, Hugo al fin y al cabo con su madre es un lazo increíble. Hugo quiere estudiar cine, como yo, sueña lo grande, y su madre lo que le dice durante todo el rato es: yo no quiero que te quedes aquí en el invernadero, yo lo que quiero es que llegues a donde tengas que llegar, que es un poco lo que me decía mi madre y también mi padre. Si tú quieres estudiar cine, vete a estudiar cine. ¿Dónde? Pues a Madrid, a Madrid. Entonces al fin y al cabo yo siempre pensaba lo grande, y gracias a ellos pues pude conseguirlo, pero Hugo también es como se apoya en su madre muchísimo, ya entenderéis por qué solo se apoya en su madre, pero ese faro para ellos es ya no solo un edificio, un monumento, sino que es lo que les hace conectar con ellos mismos y poder desahogarse. Yo con los faros tengo un amor inmenso, cada vez que voy a algún lugar busco si hay faros alrededor. En mi casa tengo un atlas de faros, todo lo que gira en esta novela es en torno a faros, los llaveros de la preventa son faros, las láminas que se entregaban eran faros, y lo primero que veis al abrir esta página es un faro. Entonces tiene muchísima importancia. Otro de tus talentos, a mi parecer, tienes muchos, pero otro es el poder de teletransportarnos. Porque yo hace unos meses estuve en Almería, Cabo de Gata, San José, en Las Negras, y conforme describías los paisajes, esas calas tan bonitas, el amanecer, al atardecer, cuando ellos van a la playa de los muertos, que también estuve hace poquito, nos metes al lector, o sea, tienes esa habilidad de atrapar al lector y meterlo en esa playa y vivir ese amanecer y ese atardecer. ¿Cómo consigues que todo sea tan vivo? Pues al final, aunque yo esté escribiendo en Madrid o esté escribiendo en Albacete o escriba en cualquier lugar, siempre intento ir a los sitios y escribir parte de las novelas en los lugares donde ocurren, pero gran parte de culpa de eso es haber estudiado dirección de fotografía en cine, porque yo no tiendo a escribir capítulos en los que hablo de una imagen, sino yo veo el plano, veo los colores, cómo reflejan el agua, el sonido que hay detrás, por qué a esa hora. Todo. Y porque al final cuando tú estés leyéndolo en tu casa necesito que sientas que hace fresco, que estás viendo el amanecer tú también, y creo que gran parte de eso, las emociones, que cuando la gente lee estas novelas es porque cree estar y siente estar dentro de ellas, siente ver lo que ven los protagonistas, y eso es mágico porque al fin y al cabo no se emocionarían si no sintieran que han estado en ese instituto, que han estado en ese faro, y creo que gran parte es la narración, evidentemente, de cómo lo cuento y por qué lo cuento así, y el motivo principal es para intentar trasladaros a esas playas, a ese Cabo de Gata, a todos esos lugares que para mí son tan importantes en esta novela, porque el Cabo de Gata al fin y al cabo es un personaje más de esta historia. Bueno, yo escuchaba las olas del mar y estamos en Albacete, o sea, con eso lo digo todo. Eso ayuda mucho. Me han parecido muy elegantes, muy románticos, muy sutiles, y además es una novela de sentimientos a flor de piel, porque lo que más me ha encantado de Hugo es que no es un chaval que esconda sus sentimientos en absoluto, sino que se entrega al 200%, sin miedo al éxito. Además, lo bonito de Hugo es los dos amigos que le acompañan, que son Jonathan y Celia. Una quiere ser piloto, el otro quiere estudiar diseño de moda, y los tres quieren irse a vivir a Madrid juntos, y son esos chavales que yo era hace no muchos años cuando estaba en la escuela de arte aquí, y hablaba con mis amigos, con Paula que está aquí, con María, y hablaba de irnos a Madrid, de irnos juntos, y esos sueños a lo grande lo que le hacen a Hugo es menos tapar sus sentimientos, mostrarlos, y mostrarlos tal y como son, que son claros. Y de repente ves a Gael que lo único que quiere es taparlos y esconderlos, ¿no? Y son, por eso digo que son dos mundos que chocan, y en el momento en el que chocan todo salta por los aires, para bien y para mal.
A mí me ha chocado mucho que la novela, como ha dicho, que quieres que todos nos caigan bien, que les cojamos cariño, me ha chocado porque digo, yo estaba buscando un antagonista sí. Y yo digo, ¿a dónde deposito yo mi...? Sí. Y claro, me he tenido que amarrar un poco porque digo, me tiene que caer mal Cayetana. No sabía, yo me da pena, que me cayera mal. Me da pena, pero realmente, hablando con mis editores, me decían... Pero luego decían, no, tampoco es mala chica, pero... Pero a la vez final... me decían, no la has escrito con tanto cariño. Digo, ya, pero, claro, sí. Digámoslo así, es... La mujer directora casi de Vogue, la perfección hecha eso persona. Eso ya repele ya de Vogue. Claro, imagínate, Gael en este caso es profesor de geografía e historia, le encantan los lugares históricos y una de las frases que le dicen Cayetana es cuando ve el faro es no sé por qué está aquí si me estorban las fotos. Entonces al final es un personaje al que va a haber momentos en los que digas no puedo con ella, pero realmente ella no tiene culpa de nada de lo que está pasando, pero vais a ver que es un personaje especial. Es que en realidad, claro, es un poco representa un poco el rol de víctima, ¿no? Porque, sí. Bueno, es la tercera en discordia, ¿no? Sí. Pero, claro, eres incapaz, yo era capaz de sentir cierta empatía por Cayetana, pues por su forma de ser, a lo mejor por sus puntos de soberbia o sí. De falta de empatía. Pero es un personaje que sí, que entre Cayetana y, bueno, pues alguna parte de la familia de Gael, sí. Tampoco vamos a desvelar, la madre de Gael tampoco es muy esto, pero bueno, quiero decir, son los dos personajes que destacan un poco porque tampoco les coges cariño, pero el resto, los amigos, evidentemente, son uña y carne, son tres amigos. Además tienen momentos muy cómicos, sí. muy especiales, que además los ves y dices, es que están en la edad de decir estas barbaridades. Sí que es verdad que durante toda esta novela tenía presente una historia que a mí me marcó mucho en mi juventud, que era las ventajas de ser un marginado, que eran tres amigos, tres elementos perdidos de la sociedad y tres personas que soñaban a lo grande y les daba igual el mundo, y quise hacer esa piña de ellos tres en base a lo que me encantó de esta historia. Y sí que es verdad que aunque sea muy distinta, los tres guardan como esa unión de somos los tres mosqueteros, los tres que vamos juntos siempre. Y vais a ver que es muy especial esa unión de los tres también. Hasta que aparece el destino. Sí, exacto. Y una vez que aparece el destino, pues bueno, pues pasan cosas sí. Que no te perdonaré jamás. ya para empezar lo digo sí. Públicamente. Pero dentro de todo es una novela fundamentalmente de sentimientos. De sentimientos de todo tipo. Porque además lo que más me gusta es eso, que hablas de todos los tipos de amor. Sí. El amor, o sea, la amistad entre ellos es una amistad inquebrantable, pura, sincera, es preciosa. Entonces Hugo está rodeado de amor. O sea, sí, yo me da cuenta de que durante toda la novela, hasta el final... Es un chaval que además... Es un chaval privilegiado, rodeado de amor, de buena energía, de amigos, de apoyos. Y además es una persona que, de hecho, vais a ver en el libro, conforme lo empezáis, hay una cuenta atrás. Sí. Y realmente Hugo lo que sabe desde el principio es que ese amor que está teniendo va a llegar un día en el que va a llegar a un final, y por eso esa cuenta atrás. Porque él lo que dice es que cada día que pasa de instituto sé que es un día menos con él. Y es muy especial porque ya no solamente se rodea de Gael, sino que se rodea de su madre, se rodea de sus amigos, se rodea de todos esos consejos que le dan, y durante toda la novela está rodeado de amor, y es lo que hace que ese personaje, del que creo que más páginas escribí, es Hugo, más que de Gael, pero del que más, digamos, tuve que formar al personaje era de Hugo, de darle muchísima personalidad, de cómo era él, de por qué se enfadaba, por qué no se enfadaba, qué le dolía y qué no le dolía. Era muy, muy bonito hacer su personaje de tal manera para llevarlo hasta ese final. Sí, porque a Gael solamente le has dado dos apoyos, sí. Su hermano Bosco y sí. Flora, evidentemente. Sí, sí, o sea, un chaval que en teoría, bueno, lo tiene todo, es rico, tiene una casa en La Moraleja, la vida solucionada, y sin embargo es un chaval vacío, sí. Que tiene solamente dos apoyos, el resto pues es gente realmente superficial. Exacto. Y bueno, pues encuentra a este chaval, que yo creo que es lo que le llama realmente la atención, ¿no? Exacto, cuando planteaba... Era una relación muy difícil porque estamos hablando de una diferencia de edad notable, aún encima de unos roles completamente distintos, profesor y alumno, pero sobre todo lo que más me quería enfocar era en que Gael se siente solitario, se siente abandonado, ya no solo por su familia, sino imagínate, aún encima deja el trabajo de su padre y se va a Almería, lejos de su prometida, lejos de su familia, lejos de todo, y cuando vuelve por Navidad o cuando va a visitarles, escucha conversaciones que dice, esto está tan lejos de lo que yo busco, de lo que yo quiero, pero al fin y al cabo
su destino y el que está escrito y el que le han dicho que es el que tiene que ser es comprometerse con su mujer, tener hijos, comprarse una casa y vivir la vida, ¿no? Y entonces realmente conoce a una persona que está trabajando los fines de semana, que ayuda a su madre, que está en el invernadero, que le dice que lo más preciado para él son las conversaciones, lo que no tiene valor material ni dinero, sino lo que guarda en el corazón. Entonces son mundos tan diferentes que cuando los ves hablando juntos dices, ostras. Pero al final el inicio de la historia tiene mucho que ver Flora. Sí. Porque Flora, cuando Gael era un niño, le estaba hablando de Almería constantemente, que es el lugar donde procedencia de Flora, y claro, eso al final él de niño idealizas unas playas, un lugar, y es lo que realmente lo mueve, porque al final el destino lo lleva a todos los cuentos que le narraba Flora cuando se iba a la cama, ¿no? Entonces me pareció muy, muy bonito, precioso, que además tuviera tanta importancia Flora en esta historia de amor. Sí. Que luego además, bueno, ya descubriréis el porqué, pero sí que hay una pieza clave que tiene Flora en su poder y que, bueno, pues que es muy, muy trascendental para la historia. Al final la historia guarda muchísimas cosas secretas, muchísimos lugares bajo llave y demás, que cuando llega al final se descubren todos de golpe y es cuando dices, Dios mío, no he podido verlo, no me he podido dar cuenta, ¿no? Y es en esta lectura que vais a hacer y en esta novela ya no es solo lo que podáis imaginar, sino que vais a ver que llegaréis y diréis, pues no es nada de lo que yo pensaba. Es también jugar un poco con vosotros y darle la oportunidad a quien lo lea. Bastante. Y darle la oportunidad a quien lo lea de poder hacer sus propias apuestas. Bueno, yo dejo el nombre de Flora ahí para que lo tengáis muy presente. Sí, es un personaje muy especial. Porque es un personaje que además desvela muchas cosas a medida que transcurre la historia. Y vamos al final, ya me has dicho que el principio, o sea, el final de la historia es lo que origina la historia. Yo te iba a preguntar, una vez que lees el final de la historia, que es un final de Vértigo absolutamente impactante, claro, cuando ya empiezas a descubrir el porqué de muchas cosas, yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que haya encajado las piezas este chaval tan bien para que todo se quede el puzzle perfecto? O sea, y ahora me dices que sabías el final y de ahí nace el principio. De hecho, fíjate, el final, llevaba gran parte de la mitad de la novela y yo sabía que el final lo iba a tener que escribir un día que me sintiese emocionalmente preparado para enfrentarme a ese final. Y el final lo escribí a mitad de la novela, pero sí que es verdad que tenía tantísimas ganas de llegar ahí que ya un día me dijo mi editor, escribe el final. O sea, porque me estás hablando de que quieres llegar ya ahí, quieres contar lo que quieres contar, escríbelo y ya lo encajarás de alguna manera. Y sí que es verdad que esta novela no hubiera sido la misma si no hubiera estado ese final ahí. Fue por lo que yo quise escribirla. De hecho, a mis editores les dije, quiero escribir una historia que vaya de esto. Y mis editores me decían, ¿de verdad? Y yo, sí. Y a raíz de ese final construí toda la historia de ellos, construí toda la historia de Cabo de Gata, de todos los secretos que guarda, pero lo primero y lo más claro que tuve cuando me puse a escribir esta novela era el final. Mira, los pelos de punta se me han puesto otra vez. Bueno, el título de la novela ya es una total declaración de amor incondicional. Sí. Hoy, mañana y siempre, que además lo repites ahí en el transcurso de la historia, en muchas frases preciosas, muy sentimentales. Hoy, mañana y siempre es una declaración incondicional y estamos hablando de que hay una boda durante toda la historia. Es una cuenta atrás hacia una boda a la que conforme va conociendo a este muchacho él se va dando cuenta de que no es la vida que él quiere. O sea, de hecho, fíjate, el título cuando estaba escribiendo fue lo primero que estaba escribiendo la primera página y en la primera página la terminé con hoy, mañana y siempre y me fui a imprimir estas 5 o 6 porque una de las cosas que hago es cuando estoy empezando a escribir las primeras páginas, cuando llevo 6, 7, 8, 9, 10 páginas me las imprimo y me las leo al día siguiente de haberlas escrito para ver si está bien, si me llaman como para poder ser un buen principio, un buen inicio de novela. Y cuando leí esas 3 últimas palabras, hoy, mañana y siempre, fue como, este es el título de la historia. Sabía que en torno a esas, hoy, mañana y siempre, iba a girar todo lo que quería escribir, todo el final, todo lo que quería hacer. Y fue de lo primero que tuve claro en esta historia, aparte del final, era el título. Y sí que es verdad que es un título que a día de hoy me encanta que la gente cuando la lea entienda el significado, que podamos encontrarlo de vez en cuando dentro de la historia. Y lo que dices tú, es una declaración completa de amor. Además es que el título juegas con él incluso dentro de la novela para los saltos en el tiempo. Sí. Porque unos capítulos están escritos por Hugo, otros por Gael,
pero en el hoy y en Sí. el mañana. O sea, Sí. que al final Es algo David que- te va contando alternativamente, porque Presente es y lo que futuro. realmente da tensión y da ansiedad Sí. de saber, ostras, se está acercando este día, ¿cómo es posible, no? Y te vuelve otra vez al año anterior, Sí, al curso, al principio de curso. sí, Y son es un saltos, curso... es un curso lectivo en los que les ocurre de Sí. todo, pero vais a ver que hay muchas anécdotas muy especiales. Una de las cosas que más me gustaba de esta historia era cuando estaba en Cabo de Gata escribiéndola, yo decía, esta novela realmente llegará de la manera que yo quiero que llegue, emocionará porque al final cuando estás tú solo frente al ordenador y tienes delante el mar, ese faro, al final tú estás solo y dices, yo quiero contar la historia tal y como la tengo en la cabeza, pero sacarla de aquí y meterla en estas páginas y hacer que todo, como dices tú, Se ensamble a la perfección. es un ejercicio muy difícil, y ya no difícil, sino que tiene que funcionar. No había manera de dar error, no podía no gustaros. Escribí una novela que yo decía, hasta la persona que no le gustan las historias de amor, necesito que le emocione, necesito que la viva, y es por eso por lo que la mayoría de las reseñas, la mayoría de los comentarios que llegan son tan especiales. Y luego, sobre todo, la novela salió el jueves, me llamó mi editor el martes, que poníamos en marcha la segunda edición, y ahí vi el vértigo tan grande de decir, ostras, esto lo está comprando mucha gente, igual no les gusta, pero no, la verdad es que los mensajes están siendo preciosos. Me estás haciendo que la gente crea en el amor, porque además la historia de ellos es absolutamente maravillosa, maravillosa, pero también es muy curioso porque, bueno, últimamente no, la gente a veces, bueno, vivimos en piloto automático, Sí. damos las cosas muy por hecho, ¿no? Y seguimos en nuestra zona de confort hasta que sucede algo Sí. que realmente nos despierte, nos hace ver que no es la vida que queremos, y a lo mejor nos sentimos mucho representados. Además, esta novela dice muchas veces o incita mucho a pararte, mirar un amanecer con alguien o mirarlo tú solo y plantearte qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, de lo que te quieres rodear. Por eso queríamos que fuera una portada ya no mágica, sino que te invitase a relajarte, a leer esta historia y ponerte los esquemas patas arriba que puedas tú tener, que pueda tener el amigo que conoces, la pareja, quien sea. Y digamos que hemos intentado, hablo en plural porque al final tengo un equipo enorme detrás, creativos con las portadas, editores a mi lado, agentes editoriales, y al final todos vamos remando al mismo lugar, que es que esta novela quedase lo más bonita, y ya no bonita, sino especial posible, y que la gente pudiera recordarla. Te aseguro que sí, sobre todo por lo que lloramos, por la cantidad de cleaners. Yo te pongo las reseñas según los cleaners que gasto contigo. 4 paquetes, 4 estrellas, 5 paquetes, 5 estrellas. Porque, bueno, esto que socio de cleaners ya, Totalmente, ya te lo totalmente. digo, ya te lo digo, asociaros. Bueno, si queréis alguien participar, interrumpirnos, ¿Alguna preguntar, pregunta? alguna curiosidad, A mí me gustaría Sí, dime. decirte, David, que a mí me parece una novela de buenas personas, sí, de buena gente, porque son todos buenísimos. Yo a Cayetana la conozco. sí. Fijaos, ella es Reme, es mi profesora de la guardería. Sí, Imaginaos lo que es para mí que esté aquí hoy, y sí que es verdad que es una novela de buenas personas, también mucho por la gente de la que me he intentado rodear siempre. Creo que es una historia que habla ya no solo de las buenas personas, sino de que al fin y al cabo tú vas a decir de quién te rodeas, de cuáles son los consejos que vas a querer escuchar y lo que te va a hacer ser feliz, ser buena gente, ser buenas personas. Y es una novela que, a pesar de que tenga momentos difíciles y duros, siempre sale alguien a decirte todo va a salir bien, te vas a levantar, vas a poder con esto. Y sí que es verdad que es sobre todo una novela de buenas personas. Y te quería comentar que mi amiga de la que te he hablado antes, que Sí. probablemente es la persona que ha comprado el primer libro en España. Sí, es verdad, Sí, recuerdo. porque fue antes de salir, Sí, lo sí, pudo sí, adquirir. lo recuerdo. Y entonces yo lo compré el sábado, y entonces hablando dice, yo lo voy a leer despacio porque es una pena muy grande, que no es verdad que les cuesta tanto tiempo escribir que no lo deberemos, pero yo te he de decir, y esta noche la llamaré, que no le he hecho ningún caso. Y de Yo no leerse. tenía que terminar la noche con un soponcio. La verdad es que sí que es verdad que una de las cosas más difíciles es publicar una novela al año, tú lo sabes, compañera, pero una de las cosas que me decían mis editores es,
tienes que publicar una novela al año porque tus lectores se leen la novela en un día. Dicen, y el segundo día lo primero que nos dicen es ¿para cuándo la siguiente? Claro, ya. Entonces, es un estrés, ¿eh? Claro, yo cuando tengo esa fecha de entrega, no es una fecha de entrega que digas puedo tardar 2 días más, puedo tardar 2 días menos, no. Si no entrego ese día a las 9 de la mañana, se presentan en mi casa a llevarse el ordenador casi para que llegue a tiempo a lo que soy. Y uno de los momentos que más he disfrutado con este libro fue siempre intento hacer una preventa especial aquí en Popular. Cuando yo llegué y vi la mesa que había de 365 libros, lo primero que me dijo Kilian es ve reservándote un fisio porque muñequera, pero fijo. es muy especial porque además en esas reservas que se van a toda España siempre te pueden dejar un mensaje, y había mucha gente que me decía es el regalo para mi novia, siempre le regalo tu libro cuando va a salir, o gente que me decía ánimo, sé que vas a firmar muchos. Cuando llevaba 360 ya decía madre mía, no puedo más. Y recuerdo que el último libro era para un chico que se llamaba Daniel, y le puse en el libro para Daniel que sepas que has sido el último de los casi 400 libros que he firmado, va a ser muy especial para mí, espero que te guste, ojalá te emocione. Y lo subí a Instagram, y recuerdo que hace poco me escribió un tal Daniel y me dijo cuando yo vi esta foto deseé que fuese yo ese Daniel porque me parecía un libro muy especial, dice, y ahora lo tengo en las manos, me lo acabo de terminar. Qué bonito. Y le voy a guardar en un lugar privilegiado de mi habitación. Y es muy emotivo, ¿no? Cuando te llegan mensajes así, gente que está en hospitales y les acompaña tu libro. Hubo un mensaje que me reconfortó muchísimo, que fue de una chica que había perdido a su padre y que no se atrevía a empezar ningún libro, y cogió uno de los míos y me dijo, gracias a tus libros he vuelto a retomar el hábito. Al fin y al cabo no es solamente el libro que escribes cuando tú estás solo, sino que ayudas a tanta gente indirectamente, porque tú al final no eres consciente hasta que vienen a una firma y te lo dicen y se tatúan cosas de tus libros. Es ahí cuando realmente dices, no es solamente la historia que publico para la gente, sino lo que es para cada persona individualmente esta historia. El vínculo emocional que trazan con la historia, exacto, que indirectamente nos repercute a nosotros, que somos los que estamos detrás de la historia. Justo. Y este libro es la esencia pura de David Olivas. Sí. Totalmente. Como ha dicho Reme, es un libro de buenas personas, que lo que me llama la atención, yo buscaba un antagonista y que no puedo odiar a nadie, no puede ser. Y al final, bueno, voy a coger la tirrea Cayetana, ¿no? Pero en realidad es un libro de bondad, de lealtad, de todos los buenos valores y principios que a veces pues ya están nos echamos tanto de menos, tristemente, en esta sociedad. Y es un libro que te lo recuerda, te lo refresca, y que es precioso y que se te mete en el corazón, y que os invito a todos a que leáis esta historia y que la disfrutéis, y con clines y mucha agua, ¿eh? Estáis avisados porque es muy emotivo, y el final es espectacular. No tengáis miedo, tampoco es una novela muy especial, pero yo creo que cuando lleguéis al final os va a emocionar, seguro. Sí, lo tengo claro. Si tenéis alguna pregunta más, alguna curiosidad, alguna queja, alguna cosa... Si queréis vender un coche, un SEAT, un Opel Corsa, no tenéis que vender nada. Yo estoy viendo a toda la gente que ha venido, digo, madre mía, es tan bonito siempre volver a Albacete y presentarlo. Bueno, pues os damos las gracias porque ha sido de estar siempre acompañado de un autor, cuando vemos que estamos tan arropados, tan acompañados, pero además por nuestra gente, de nuestra ciudad, que a veces es tan difícil, ¿no? Yo te decía antes, ¿y si no viene nadie? Claro, eso es una cosa, es que yo no te he hecho ni caso porque te dices loco, es imposible. Sí. Aquí te queremos y tenemos un cariño especialísimo. Lo sé. Tenemos ganas de que sigas publicando. Yo te digo, la siguiente, ¿cuándo? La siguiente además tengo que hacerla ya en Albacete, no sé si será la siguiente o no. Sí que es verdad que hay algo muy especial que estamos trabajando ahora, que por eso no sé si el año que viene publicaré o no. Estamos trabajando en la adaptación del Susurro del Ángel, que va a ser una serie, y están con la escritura de los capítulos. Va a ser un proyecto precioso, súper bonito, que voy a intentar traerme 100% el estreno a Albacete, a que podamos disfrutarla y que vengáis al Teatro Circo. Ya solo me queda abrir la puerta de hierros y ya estaría, ya habría cumplido con Albacete.
No, yo Se lo decía el otro día a Rosalén, digo, tú ya lo has abierto, yo no. Yo le quito las llaves al alcalde si hace falta. Sí, pero sí, la verdad que es un gusto volver siempre a casa, que esté tan bien acompañado de todo el mundo y ya os digo que es siempre un gusto. Os haré una novela que ocurra en Albacete, lo tengo claro, y muchísimas gracias por venir. Un aplauso. Gracias.